Al inspirar extiende la columna desde la cabeza y al expirar metes el ombligo presionando el rulo contra la zona lumbar contra el rulo y lo repites. Inspiras, extiendes, expiras, metes el ombligo. Una vez más. Y ahora eleva los brazos hacia el techo y dejas caer los brazos hacia los lados. Tú decides si los codos están por debajo de los hombros o extiendes los brazos y lo notas en una brazo. Despacio vuelves, los brazos hacia el pecho, apoya las manos, inspiras, elevas un poquito las caderas y al expirar bajas vértebra a vértebra. Lo repites 3 veces más. Después de la tercera te dejas caer alguno de los lados y apoyas la mano para sentarte. Vamos a masajear la zona del sóleo y el gemelo. Va. 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora llevas el pie hacia afuera, hacemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora el pie hacia adentro. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Sujetas ahora el rulo azul y encaja las escápulas atrás. Entrelaza los dedos. Primero inspiras, abres caja torácica atrás. Extiendes y vuelves a respirar. 3 veces más. Después de la tercera, eleva los glúteos y masajea justo la zona de las escápulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Apoya los glúteos y de nuevo de lado apoya las manos para levantar. Vamos con la otra pierna. Va, hacemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10. El pie hacia afuera, va. 1, 2, 3, 4 y 5. El pie hacia adentro. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejas el rulo a un lado. Encajas de nuevo las escápulas atrás y vamos a masajear directamente, no solamente la zona de las escápulas, subimos también la zona de los trapecios casi hasta llegar a la zona cervical. Y vuelves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Te tumbas, apoyas el rulo de almohada y masajeas la zona cervical muy despacito. Vas girando el cuello a los lados. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Quitas el rulo, sujetas las correas. Entrelazas el pie derecho, con la rodilla flexionada tensas la correa llevando el talón hacia el techo, los dedos de los pies hacia ti y estiras. Ambas correas con la mano derecha, pierna izquierda en mariposa y dejas caer la pierna derecha sin que bascule el sacro bien pegado a la colchoneta. Despacio, vuelves, extiende la pierna izquierda, las dos correas con la mano izquierda y haces el gesto con la planta del pie, metes la planta hacia adentro, dejas caer la pierna, el límite lo pone el hombro derecho que no debe separarse de la colchoneta. Vuelves, cambia de pie, rodilla flexionada, tensas y estiras.
ambas correas, mano izquierda, pierna derecha en mariposa, dejas caer, el sacro bien pegado. Despacio vuelves, cambias las correas de mano, planta del pie hacia adentro, pierna derecha extendida y dejas caer. Despacio vuelves, quitas la correa, cruzas la pierna derecha sobre la izquierda y el cruce cerrado. Y desde ahí elevas las dos piernas, presionas hacia ti, estiras en piramidal. Cambias, igual con la otra pierna. Despacio bajas. Ahora cogemos la pelota de tenis y masajeamos el glúteo, la colocamos por debajo, mueves las caderas hacia los lados. Cambia. Vale, dejas la pelota, te tumbas hacia mí, apoyas la cabeza en el brazo, la pierna que está en el suelo flexionada, la que está arriba extendida, llevas el brazo que está arriba hasta tocar la otra mano y desde aquí inspiras y al expirar extiendes imaginando que te tiran de la muñeca y el tobillo. Inspiras, relajas, expiras y extiendes. Una vez más. Ahora inspiras
Y al expirar, adelantas la pierna que está arriba y dejas caer el cuerpo hacia atrás, el brazo. Despacio, vuelves. Te tumbas boca abajo. Flexionas la pierna derecha, presionas el talón contra el glúteo y estiras el cuello. Vale, sueltas, te tumbas al otro lado ahora. Primero hacemos 3 respiraciones estirando arriba, desde la muñeca y el tobillo. Inspiras y al expirar extiendes. De nuevo expiras, expiras y extiendes. Una vez más. Ahora inspiras, adelantas la pierna que está arriba y dejas caer el cuerpo hacia atrás. Vuelves. Te tumbas de nuevo boca abajo. Flexionas pierna izquierda. Presiona talón contra el glúteo, junta las rodillas. Sueltas. Apoya las dos manos por delante de tu cabeza. Inspiras. Extiende la columna hacia el techo. Expira, vuelves. 2 veces más. Ahora apoya las manos por debajo de los hombros, los dedos de los pies. Y te levantas extendiendo la columna. Lleva las manos atrás, te colocas en cuadrupedia, inspiras extendiendo la columna y expiras curvando la espalda. 2 veces más. Ok, y ahora sujetas el duro y masajeamos el psoas. Colocas el rulo en la ingle, la pierna contraria la flexionas y la llevas adelante, apoyas los codos y desde aquí masajes muy corticos, ruedas muy corticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambias. Igual con la otra pierna. 1, 2,
8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Apoya las manos y te sientas. Separas un poquito las piernas, espalda recta. Ok. Va, sujetas con la mano derecha, la pierna derecha, y con la mano izquierda por encima, rotas la columna ahora. Eso es. Vuelves, cambias de lado. Otro. Sujetas con la izquierda a la derecha, bajas el brazo y rota la columna. Haces este gesto. Aquí. Mete la barbilla y al otro lado. Inspiras en el centro, cambias. Cuando hagas el cambio, extiende la columna desde la cabeza. Inspira, extiende aquí. Extiende y extiende. Una vez más a cada lado. Y ahí te vas al centro, extiende la columna poco a poco, juntas los pies, entrelaza los dedos en la nuca, punta de los pies hacia el frente, inspiras, abre la caja torácica, expiras, punta de los pies hacia ti, curva la espalda. 2 veces más. Otra. Ok, vuelves, bajas las manos al suelo, que la veas, sujetas el rulo azul y lo utilizas de apoyo para levantar. Cogemos la pelotica de golf y masajeamos la fascia plantar, pie derecho. Cambia de pie. Deja la pelotita. Inspiras, levanta los brazos hacia el techo y extiendes atrás. Inspiras, baja los brazos hacia atrás, curvas la espalda, flexionas las rodillas. De nuevo inspiras, subes despacio, extiendes arriba. Inspiras, abres atrás, una vez más. Subes despacio.